Me quedé de pie al fondo de aquella sala de juntas, observando cómo Jade Coleman se atribuía 12 años del trabajo de mi vida. Me llamo Brady Michei, tengo 49 años, y en ese momento me di cuenta de que estaba a punto de convertirme en el error más caro de su carrera. En esa sala había 18 personas, inversores de Heartland Manufacturing, socio senior de nuestra firma Morrison Strategic, y ella, Jade Coleman, la vicepresidenta senior que había llegado hacía 8 meses con su MBA de Wharton y su currículum de Goldman Sachs, hablando de lo brillante que había sido su análisis de la adquisición industrial del Medio Oeste. Cada cifra que citaba, cada idea que compartía, cada recomendación estratégica, era mía. 12 años dejándome la piel con datos logísticos, construyendo relaciones con jefes de planta, entendiendo cómo funcionan de verdad las operaciones de fabricación, no la teoría que enseñan en las escuelas de negocios, sino el conocimiento operativo real que tarda décadas en desarrollarse. La idea clave, dijo mientras pasaba a la siguiente diapositiva, es reconocer que su planta de Ohio ha estado ocultando obligaciones de pensiones trasladando trabajadores entre filiales. Una vez entiendes este patrón, toda la estructura de pasivos queda clara. Yo había encontrado ese patrón a las 3 de la madrugada de un martes, cruzando convenios sindicales con transferencias de nóminas que la mayoría de los analistas ni siquiera pensarían en revisar. Pero hay algo que aprendes en el ejército. Aprendes que la logística lo es todo. Aprendes a meterte en los detalles que otros ignoran, aprendes que la verdad suele estar enterrada en papeleo que a todos los demás les parece aburrido. Yo había pasado 6 años en logística militar antes de esta vida corporativa. Empecé como soldado raso, fui ascendiendo hasta sargento, y pasé mis 2 últimos años en Afganistán gestionando cadenas de suministro que mantenían a nuestros hombres alimentados y armados. Cuando las balas vuelan, aprendes muy rápido que el diablo está en los detalles. Un solo cálculo erróneo en el suministro de combustible, un solo mantenimiento pasado por alto, y la gente muere. Esa atención al detalle, esa obsesión por cuadrar los números, fue lo que llevé a Morrison Strategic cuando me licencié. Mi esposa Linda estaba embarazada de nuestro segundo hijo y necesitábamos ingresos estables. La ayuda del Hay-Bill me permitió sacar un MBA en la Universidad Estatal, trabajando noches y fines de semana mientras cambiaba pañales y aprendía a moverme en la América corporativa. Una inversora levantó la mano y dijo que ese nivel de conocimiento operativo era impresionante. Preguntó cuánto tiempo había llevado ese análisis. Jade esbozó esa sonrisa de $1 millón que le había conseguido el puesto y respondió que unos 4 meses de investigación intensiva, que quería ser absolutamente exhaustiva antes de recomendar una inversión de 1,8 mil millones. Su investigación, ¿verdad? Sentí la mandíbula tensarse, pero mantuve el gesto neutro, viejo hábito militar. 4 meses de mi vida. 4 meses de jornadas de 12 horas y fines de semana, trabajando mientras Linda se encargaba sola de los entrenamientos de fútbol y de las reuniones con los profesores. 4 meses construyendo relaciones con jefes de planta que te decían la verdad sobre problemas de capacidad si les invitabas a una cerveza y hablabas de trabajo en serio en lugar de soltar jerga de MBA. Otro inversor se inclinó hacia adelante y preguntó si estaba segura de esas proyecciones de pasivos. Absolutamente, dijo Jade, me juego mi reputación profesional con estos números. Su reputación profesional construida sobre mi trabajo, pensé, mientras mi reputación se había ganado con 18 años de experiencia operativa real mientras ella jugaba en el arenero de la banca de inversión. Entonces llegó la pregunta que me disparó la tensión. ¿Quién más había trabajado en ese análisis? Porque parecía requerir un equipo importante. Ahí viene, pensé, aquí es donde reconoce los 12 años que he pasado aprendiendo este negocio desde abajo, donde menciona al tipo que sabe de verdad la diferencia entre la gestión teórica de la cadena de suministro y la realidad. Jade hizo un gesto vago en mi dirección y dijo que Brady se encargaba del soporte operativo. Ya sabes, sacar archivos, coordinar solicitudes de datos, muy útil en la parte administrativa. Soporte operativo. Parte administrativa. Como si fuera un becario recién salido de la universidad y no alguien que había pasado 6 años manteniendo con vida a soldados gracias a la experiencia en cadenas de suministro, seguido de 12 años construyendo un conocimiento industrial que la mayoría de los MBAs no podrían tocar ni aunque les fuera la vida en ello. Brady mantiene la coordinación operativa funcionando sin problemas, añadió como si fuera generosa por mencionarme,
pero el análisis estratégico es donde la formación de posgrado resulta esencial. Formación de posgrado. Yo también tenía un MBA, conseguido trabajando noches y fines de semana mientras criaba a 2 hijos y aprendía política corporativa, pero al parecer haberlo sacado en una universidad estatal y no en una Ivy League significaba que no contaba. Al parecer, mis 6 años de logística militar eran solo coordinación operativa. La sala no reaccionó a su desprecio. ¿Por qué iban a hacerlo? Para ellos yo era solo mobiliario, quizá mobiliario útil, pero nada digno de atención, solo otro tipo de mediana edad con un traje barato que probablemente conducía un Honda de 10 años y se preocupaba por pagar la hipoteca. No se equivocaban ni con el Honda ni con la hipoteca. Linda y yo nos habíamos estirado para comprar la casa 8 años atrás, cuando los niños eran pequeños. Ahora teníamos la matrícula universitaria del mayor mirándonos de frente, además de mis padres haciéndose mayores y necesitando ayuda con gastos médicos. Este trabajo, esta oportunidad de ascenso que llevaba tiempo esperando, importaba. No éramos gente rica con fondos fiduciarios ni redes de seguridad. Algo frío se asentó en mi pecho. No era ira, la ira te mete en problemas, era cálculo, el mismo tipo de pensamiento táctico que me mantuvo con vida en Afganistán y me llevó a sargento antes de licenciarme. Llevaba 12 años en Morrison Strategic. Empecé justo después de salir del ejército, cuando Linda estaba embarazada de nuestro segundo hijo y necesitábamos ingresos estables. Lance Morgan, el socio director que llevaba las adquisiciones entonces, vio algo en mí, quizá porque hacía las preguntas correctas, quizá porque entendía cómo funcionaban las cadenas de suministro en el mundo real. «Tienes instinto para esto», me dijo una vez durante una sesión nocturna preparando una negociación importante. La mayoría de los analistas ven hojas de cálculo, tú ves cómo operan realmente las cosas. Empezó a incluirme en más discusiones estratégicas, no como líder, sino como el tipo que podía detectar cuando alguien mentía sobre su capacidad operativa, el que sabía qué preguntas hacer a los jefes de planta para obtener respuestas honestas en lugar de discurso corporativo. Lance entendía que el conocimiento real de fabricación no sale de los libros, sale de caminar por las fábricas, hablar con supervisores de turno, entender por qué una planta en Ohio puede mostrar cifras de eficiencia distintas a la misma operación en México. Empezó a enviarme a visitas in situ, dejándome construir relaciones con la gente que realmente dirigía las empresas que analizábamos. La mayoría de estos genios de Ivy League llegan con teorías, me dijo una noche mientras preparábamos un acuerdo complejo de proveedores de automoción, hablan de sinergias y optimización como si fabricar fuera un problema matemático, tú entiendes que va de personas, procesos y realidad. Así aprendí el negocio, no con casos de estudio, sino con relaciones reales. Sabía que jefes de planta te decían la verdad y cuáles te soltaban la línea corporativa. Podía detectar cuando los números de producción no cuadraban con la capacidad de la maquinaria. Entendía cómo funcionaban de verdad los convenios sindicales, no solo lo que recursos humanos ponía en las presentaciones. Lance fue ascendido a socio senior hace 2 años y me alegré por él. Se lo merecía. La firma estaba creciendo, asumiendo operaciones más grandes y necesitaban a alguien con su experiencia al mando, pero eso también significaba cambios. Vamos a traer talento nuevo, me dijo cuando anunciaron las nuevas incorporaciones. El mercado se está volviendo más competitivo y el consejo quiere gente con credenciales sólidas. Fue entonces cuando Morrison Strategic trajo a Jade Coleman con su impresionante historial de análisis estratégicos de su firma anterior, pasado por Goldman Sachs, MBA de Wharton, todas las conexiones correctas, el tipo de currículum que impresionaba a los clientes antes de que abriera la boca. Los primeros meses fueron normales. Yo gestionaba el análisis operativo, coordinaba visitas a plantas, preparaba informes para sus reuniones, el trabajo estándar que llevaba años haciendo. Jade parecía agradable, hacía preguntas razonables, me trataba con profesionalidad. Luego empezó a profundizar más. ¿Qué opinaba de los números de utilización de capacidad, si los plazos parecían realistas, cómo verificaba los datos de producción? Respondí con honestidad, expliqué mis métodos, señalé posibles problemas. Se sentía bien que alguien valorara mi aporte después de años siendo apoyo en la sombra. «¿De verdad sabes de esto?», me decía tras explicarle algún matiz sobre costes de cumplimiento ambiental o normas laborales sindicales,
Ahora entiendo por qué Morrison Strategic tiene tan buena reputación en operaciones industriales. Para el tercer mes, las preguntas fueron mayores. Explícame cómo abordaba Lance estas evaluaciones operativas. ¿Cuál era su metodología? Le expliqué la construcción de relaciones con jefes de planta, la importancia de verificar datos por múltiples fuentes, cómo había que entender la política local y la dinámica sindical para prever costes reales de integración. Enfoque inteligente, dijo Jade. Este tipo de inteligencia a nivel de terreno es lo que separa a las buenas firmas de las grandes. Empecé a pensar que quizá había encontrado la relación laboral adecuada, alguien que apreciaba la experiencia operativa, que entendía que una due diligence real iba más allá de los modelos financieros, alguien que quizá me daría crédito por el trabajo. En el cuarto mes me entregó el análisis del medio oeste de Heartland y me dijo que era un gran acuerdo, una fusión de 1,8 mil millones entre dos actores importantes, que necesitaba un trasfondo operativo completo, sus instalaciones, su plantilla, sus cifras reales de capacidad, todo lo que pudiera afectar a los costes de integración. Podía encargarme, claro que podía, llevaba más de una década haciendo exactamente ese trabajo, solo que nunca con mi nombre. Quiero que lideres la due diligence operativa, continuó, este acuerdo puede impulsar ambas carreras. Si lo hacemos bien, pone a Morrison Strategic en la carrera por grandes oportunidades. Ambas carreras, esa frase se me quedó grabada. Tal vez esta era por fin mi oportunidad de recibir reconocimiento por el trabajo que llevaba años haciendo en la sombra. Me sumergí de lleno. Pasé noches reconstruyendo sus modelos operativos porque los que habían entregado no coincidían con sus cifras reales de producción. Encontré conexiones entre instalaciones que explicaban transferencias de costes inusuales, descubrí patrones en sus datos de plantilla que revelaban obligaciones ocultas de pensiones. El trabajo era complejo y exigente. Heartland Manufacturing tenía 12 instalaciones principales en 6 estados. Midwest Industrial tenía 8 plantas más 3 centros de distribución. Cada ubicación tenía convenios sindicales distintos, requisitos ambientales diferentes, situaciones fiscales locales diferentes. No podía simplemente sumar sus números y darlo por hecho. Encontré problemas que sus propios analistas habían pasado por alto. La planta de Ohio movía obligaciones de pensiones entre filiales para aparentar menores costes de beneficios. La planta de Indiana tenía requisitos de limpieza ambiental que no estaban reflejados en sus proyecciones de gasto de capital. Las operaciones de Michigan tenían modificaciones de convenios sindicales próximas que añadirían costes laborales significativos. En conjunto, estos pasivos ocultos sumaban casi 700 millones, suficientes para cambiar por completo la economía del acuerdo. Pero también encontré oportunidades, formas de reestructurar su red de distribución que podían ahorrar 200 millones anuales, sinergias en sus procesos de fabricación que podían reducir costes en un 15% en 18 meses, mejoras operativas reales que crearían valor auténtico en lugar de simplemente recortar empleos. Lo dejé todo por escrito con detalle, los problemas y las oportunidades, los riesgos y las posibles soluciones, y le entregué a Jade una evaluación operativa completa que me llevó 4 meses terminar, trabajando noches y fines de semana mientras Linda se ocupaba de las responsabilidades familiares. Trabajo excepcional, Brady, me dijo ella mientras repasaba el resumen ejecutivo. Realmente excepcional. Este nivel de detalle es exactamente lo que necesitamos. Parecía sinceramente impresionada, hizo preguntas precisas sobre mi metodología, quiso entender cómo había descubierto algunos de los pasivos ocultos y, por primera vez en 12 años, sentí que alguien veía de verdad el valor que yo aportaba a estos acuerdos. Finalmente dijo que se encargaría ella, que había que empaquetarlo para la presentación al cliente, darle un formato que funcionara a nivel de consejo. Yo me sentí orgulloso, útil, como si por fin estuviera contribuyendo al nivel que merecía mi experiencia, como si quizá este fuera el comienzo del reconocimiento por el que llevaba más de una década trabajando. Y entonces llegó la presentación de hoy, con ella allí arriba atribuyéndose mis 4 meses de trabajo como si fueran sus brillantes ideas estratégicas, cada descubrimiento, cada recomendación presentada como pensamiento original suyo, y yo reducido a simple soporte operativo. La reunión terminó con apretones de manos y felicitaciones. Los inversores elogiaron la minuciosidad de Jade, su visión estratégica, su impresionante dominio de las complejidades operativas. Una de ellos, una mujer de un gran fondo de pensiones,
mencionó una posible oportunidad de consultoría. Dijo que estaban analizando adquisiciones industriales en el sector de la automoción y que su nivel de análisis operativo podía ser exactamente lo que necesitaban. Estaría encantada de hablarlo, respondió Jade con esa sonrisa ensayada. Esto es lo que hago, encontrar la verdad operativa detrás de las proyecciones financieras. Encontrar la verdad operativa, exactamente mi frase, las mismas palabras que yo había usado 6 semanas antes al explicarle mi metodología cuando me preguntó cómo había descubierto las transferencias de obligaciones de pensiones. Volví a mi escritorio, sin montar una escena, sin marcharme airado, simplemente caminé como alguien que tenía trabajo que hacer, porque lo tenía, siempre más análisis, más informes, más realidades operativas que descubrir mientras otros se llevaban el crédito. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ese cálculo frío que aprendí en el ejército, la capacidad de evaluar una situación táctica e identificar el mejor curso de acción. Esto no había terminado, ni de lejos. 3 semanas antes había recibido un mensaje de LinkedIn de Sane Cooper, director ejecutivo de Heartland Manufacturing, la empresa a la que Jade estaba seduciendo en aquella sala. Brady, alguien me sugirió que te contactara. Jade y yo tenemos algunas conexiones mutuas de su etapa en Goldman. Antes de cerrar nada agradecería tu perspectiva sobre trabajar con ella. Extraoficialmente valoro mucho las opiniones operativas prácticas. Yo había respondido de forma profesional, mencionando que apoyaba el trabajo de análisis de fusiones, manteniendo la neutralidad. No era mi lugar comentar sobre superiores y, sinceramente, en ese momento pensaba que Jade y yo éramos un equipo. Ahora, sentado en mi mesa mientras ella probablemente organizaba copas de celebración al final del pasillo, abrí un nuevo mensaje para Sane. Hace 3 semanas habría dicho que Jade era minuciosa, profesional, alguien que apreciaba la experiencia operativa. Ahora sabía que no era así. Ahora entendía que esa supuesta apreciación era solo su forma de extraer mi conocimiento para construir su propia reputación. Empecé a escribirle que esperaba que estuviera bien y que necesitaba llamar su atención sobre algo crítico relacionado con la presentación de hoy, que las proyecciones operativas que había recibido contenían inexactitudes significativas que podían afectar de forma fundamental su decisión de adquisición, que en concreto los cálculos de pasivos de las operaciones de las filiales estaban incompletos, que la planta de Ohio no solo estaba trasladando obligaciones de pensiones, que además había costes adicionales de limpieza ambiental en la planta de Indiana que no se habían revelado, que los requisitos de cumplimiento de la agencia ambiental ascendían aproximadamente a 180 millones, que las instalaciones de Michigan tenían próximas modificaciones de convenios sindicales que añadirían 220 millones a los costes de integración, que las obligaciones de pensiones de Ohio, correctamente calculadas, representaban otros 300 millones en pasivos ocultos y que, en conjunto, estaba hablando de casi 700 millones en costes operativos adicionales que no se habían incluido en las proyecciones de hoy. Me detuve, pensando en Linda y en los niños, en la hipoteca que vencía la semana siguiente y en nuestro hijo mayor empezando solicitudes universitarias, en mis padres con problemas de salud que Medicare no cubría del todo, en el ascenso que esperaba y que quizá por fin nos daría algo de aire financiero. Ese correo acabaría con todo eso, mataría el acuerdo, destruiría la reputación de Jade y probablemente me costaría el trabajo. Pero hay algo que aprendes en el ejército, la integridad no es negociable. Cuando hay vidas en juego dices la verdad incluso cuando es incómoda, y aunque esto no era Afganistán, la empresa de Sane empleaba a 8.000 personas, esos empleos estaban en juego si el acuerdo salía adelante basado en información falsa. Le dije que adjuntaba mi análisis operativo original, la evaluación completa que había realizado durante los últimos 4 meses, que notaría diferencias significativas entre lo que yo había documentado y lo que se presentó hoy, y que le recomendaba encarecidamente que su equipo operativo verificara esos hallazgos de forma independiente antes de seguir adelante, porque los números importan y esos números estaban mal. Adjunté mis archivos, los reales, los desgloses operativos detallados que había creado durante 4 meses, mostrando no solo los problemas, sino el verdadero alcance de los desafíos operativos que heredarían, también las oportunidades, porque a pesar de los pasivos ocultos había sinergias reales que podían capturarse si el acuerdo se estructuraba correctamente. El cursor quedó suspendido sobre enviar. Esto mataría un acuerdo de 1,8 mil millones, lo mataría por completo, acabaría con la carrera de Jade en Morrison Strategic y probablemente con la mía también,
pero no podía permitir que Sane tomara una decisión así de grande basada en información falsificada, ni que 8.000 empleos quedaran en el aire mientras Jade construía su reputación sobre mentiras. Hice clic en enviar, cerré el portátil y volví a archivar informes trimestrales como si nada hubiera pasado, porque eso es lo que hace el soporte operativo, ¿no? Encargarse de tareas administrativas y mantener todo funcionando mientras los verdaderos expertos hacen el trabajo estratégico importante. 37 minutos después, el teléfono de Jade empezó a vibrar, lo miró, frunció el ceño y rechazó la llamada. El zumbido se detuvo unos 10 segundos y volvió a empezar, el mismo número. Esta vez respondió y caminó hacia las ventanas buscando privacidad. No podía oír sus palabras, pero sí leer su lenguaje corporal, erguida y segura al principio, luego encorvándose poco a poco como si intentara hacerse pequeña, la expresión de quien se da cuenta de que lo han atrapado. La llamada duró 6 minutos. Al colgar, se quedó mirando el teléfono como si hubiera explotado y entonces volvió a sonar. Otro número. Respondió de inmediato diciendo que podía explicarlo, que debía de haber un malentendido, que el análisis había sido revisado por todo el equipo operativo, preguntando qué discrepancias. Su voz bajó y su mano libre se presionó contra la frente. Yo seguía trabajando en mis informes, pero escuchaba cada palabra. Finalmente dijo que necesitaba sacar los archivos originales de investigación y que le dieran 30 minutos para aclarar los detalles operativos. Colgó, se quedó un momento perdida y luego caminó directa hacia el despacho de Lance. Su paso seguro de la mañana había desaparecido, sustituido por la marcha insegura de alguien que sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Yo seguí trabajando. Análisis trimestral muy importante, del tipo de trabajo operativo detallado que aparentemente solo me calificaba para funciones administrativas. 15 minutos después, Lance y Jade salieron juntos de su despacho. Lance parecía desconcertado y preocupado. Jade parecía alguien a quien le acababan de decir que el edificio estaba en llamas y ella atrapada en la última planta. Brady, me llamó Lance. ¿Puede sacar todo el material de investigación del proyecto Heartland? Todo. Fuentes originales, tu análisis, toda la documentación que tengamos archivada. Por supuesto, dije con calma profesional. ¿Para cuándo lo necesitas? Ahora mismo, dijo Jade, con una desesperación en la voz que no le había oído antes. Momento de la verdad. Abrí mi sistema de archivos, saqué las carpetas y me tomé mi tiempo, no lento para ser obstinado, solo minucioso, como somos minuciosos los buenos operativos, como revisan su equipo los soldados antes de una misión. Le entregué a Lance un montón de material, mi análisis original, los datos operativos en bruto, la documentación de origen, todo lo que le había dado a Jade 8 semanas antes, la historia real, no la versión edulcorada que había presentado a los inversores. Lance pasó las primeras páginas y su expresión cambió al absorber el nivel de detalle, la profundidad del análisis, los conocimientos operativos que solo pueden venir de años de experiencia práctica en fabricación. Esto es un trabajo increíblemente detallado, una evaluación operativa realmente completa. Brady es muy minucioso, dijo Jade rápidamente intentando mantener algo de control, recopiló la información de base que le pedí para el análisis estratégico. ¿Recopiló? Levantó la vista Lance con brusquedad. Brady, ¿escribiste tú este análisis operativo? Sostuve su mirada con firmeza y dije que realicé la investigación que Jade me solicitó, que me pidió examinar su estructura operativa e identificar debilidades o problemas de integración y que eso fue lo que encontré. Y el descubrimiento de las obligaciones de pensiones, los cálculos de pasivos ambientales, vienen de cruzar convenios sindicales con registros de la agencia ambiental. Tardé unas 2 semanas en detectar el patrón y otras 2 en verificarlo mediante fuentes secundarias y contactos con jefes de planta que he construido a lo largo de los años. Lance miró a Jade. Jade estudió el suelo como si escondiera secretos fascinantes. ¿Por qué el equipo legal de Heartland dice que las proyecciones operativas no coinciden con lo presentado hoy? Preguntó Lance con la voz cargada del peso de quien acaba de darse cuenta de la magnitud del problema. La mandíbula de Jade se tensó. Puede que haya habido algunos ajustes en la presentación para resaltar las oportunidades estratégicas para los inversores, práctica estándar en presentaciones a clientes. ¿Ajustes? Repitió Lance despacio, la palabra quedó entre ellos como una bomba sin explotar. El análisis central era sólido, dijo Jade a la defensiva,
Solo destaqué las sinergias operativas positivas para ayudar a los inversores a ver el valor estratégico. Es lo que hacemos, empaquetar datos operativos complejos en ideas estratégicas digeribles. Ocultar 700 millones en pasivos no es empaquetar, dijo Lance, es tergiversar, y es el tipo de tergiversación que hace que demanden a las firmas y que imputen penalmente a los ejecutivos. Las palabras quedaron flotando en el aire. Jade palideció, comprendiendo por fin que esto no iba de política interna ni de crédito profesional, iba de ética y de responsabilidad legal. No oculté nada, dijo débilmente, presenté la versión más favorable para el inversor de los datos operativos. La versión más favorable para el inversor del análisis de Brady, dijo Lance con creciente enfado. El silencio llenó el espacio, se oía el aire acondicionado, teléfonos vibrando a lo lejos, los sonidos normales de la vida corporativa mientras nuestro pequeño mundo explotaba. Lance se volvió hacia mí y preguntó si había compartido mi análisis original con alguien fuera de la firma. Ahí estaba, la pregunta que sabía que llegaría desde que envié ese correo. Podría mentir, probablemente debería mentir para proteger mi trabajo y la seguridad financiera de mi familia, pero mentir no era el motivo por el que había hecho esto. Sane Cooper me contactó hace 3 semanas, dije con calma, pidió mi perspectiva sobre trabajar con Jade. Tras la presentación de hoy, me sentí obligado a compartir información operativa precisa. Está tomando una decisión de 1,8 mil millones que afecta a 8.000 empleos y merecía conocer los riesgos operativos reales. La sala quedó en silencio absoluto, se oía el ciclo del aire acondicionado, los teléfonos lejanos, la vida corporativa continuando mientras todo se derrumbaba. Jade fue la primera en hablar, fuiste a mis espaldas, sabotearte deliberadamente todo el acuerdo. Compartí un análisis operativo preciso, dije, el análisis que me pediste hacer y que luego modificaste para ocultar pasivos operativos críticos. No tenías autoridad para contactar directamente con el cliente ni para presentar mi trabajo como si fueran tus ideas estratégicas. Lance se interpuso antes de que la confrontación escalara y dijo basta, Jade vuelve a tu despacho inmediatamente, necesito gestionar esta situación. ¿Gestionar esto? Gritó ella. Acaba de destruir una fusión de 1,8 mil millones. Una fusión construida sobre proyecciones operativas falsificadas, respondió Lance con firmeza, usando un análisis que realizó Brady y que tú presentaste como propio. Vete ahora. Jade se fue, pero pude oírla hablando por teléfono antes de llegar a su despacho, la voz alterada, control de daños desesperado con alguien, probablemente su cazatalentos. Lance se dejó caer en la silla y me miró un largo momento, como si me viera con claridad por primera vez en 12 años. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto, Brady? Lo de Heartland, 4 meses. No, que se atribuya tu trabajo operativo. Pensé con honestidad y le dije que desde que llegó, aunque se intensificó con Heartland, antes eran cosas pequeñas, ideas que compartía y que se convertían en sus observaciones estratégicas, y que pensé que quizá así funcionaban los equipos, el junior investiga y el senior presenta. Así funcionan cuando el senior reconoce las contribuciones del equipo, dijo Lance. Lo que hizo Jade es robo intelectual, me llamó soporte operativo, dije en voz baja, delante de todos esos inversores, como si los últimos 12 años aprendiendo este negocio no importaran, como si fuera solo mobiliario. Lance asintió despacio y dijo que debería haberlo visto venir, que cuando trajeron a Jade escuchó rumores de su firma anterior sobre apropiarse del crédito, pensó que era política de oficina, que no se dio cuenta de que estaba robando sistemáticamente conocimientos operativos del personal de apoyo. Su teléfono vibró, lo miró y alzó la vista con gesto grave. El Consejo de Heartland está convocando una sesión de emergencia esta noche y quieren hablar directamente con quien realizó el análisis operativo original, ese sería yo. Sí, y Brady, añadió tras una pausa, no te vayas a ningún lado, tenemos que hablar después de que gestione el control de daños. 2 horas después, Lance volvió y dijo que Heartland se retiraba por completo y que además presentaría una queja formal ante el organismo ético del sector por proyecciones falsificadas. Ya lo imaginaba. Acabas de terminar con una fusión de 1,8 mil millones, dijo Lance. Lo sé. Bien, respondió, porque tenía que terminar. Lo miré sorprendido y me dijo que había pasado la tarde revisando mi análisis completo, que ese acuerdo habría destruido a ambas empresas,
que Heartland se habría hundido bajo los pasivos ocultos y que nosotros habríamos afrontado una enorme exposición legal por proporcionar proyecciones fraudulentas, que no solo había salvado la empresa de Sane, también había salvado la reputación de Morrison Strategic. Durante las siguientes 3 semanas todo cambió. Jade fue despedida con causa, los socios reestructuraron los protocolos de análisis operativo y me ofrecieron algo que nunca había esperado: analista operativo senior, título oficial, salario casi el doble de mi compensación anterior y mi nombre en cada análisis que produjera. Sane Cooper llamó personalmente y me dijo que cuando estuviera listo para una oportunidad mayor, lo llamara, que necesitaban gente que dijera la verdad operativa incluso cuando es incómoda. 6 meses después, un analista joven de otra firma me llamó con la misma historia, un ejecutivo senior robando crédito, apropiándose de ideas operativas y reclamando brillantez estratégica construida sobre la experiencia de otros. Me preguntó si había valido la pena. Miré a mi alrededor, a mi nuevo despacho, a mi nombre en la puerta, al análisis operativo que estaba escribiendo y que llevaría mi firma y no la de otro, y le dije que sí, que había valido la pena, porque esto es lo que aprendí. Ser subestimado solo funciona como arma si estás dispuesto a usarlo, y cuando por fin decides que estás cansado de ser invisible, nada puede detenerte. Solo soporte operativo. Me había llamado Jade. En una cosa tenía razón. Yo era solo soporte operativo hasta que decidí ser algo más, y entonces todo cambió.